Comenzamos esta sesión de tarde poniendo sobre la mesa ejemplos concretos de este esfuerzo por trasladar la economía circular a nuestra vida cotidiana, y uno de los elementos de nuestra vida cotidiana son los residuos domésticos y dentro de ellos los envases, uno de los desechos característicos de la sociedad de consumo que paradójicamente son a un tiempo basura y materia prima, valiosa materia prima cuando la contemplamos desde la óptica de la economía circular. Para aportar elementos de juicio a este debate, siempre vivo, en torno a la mejor gestión de nuestros desechos, vamos a presentar de la mano de nuestro siguiente invitado los resultados de un estudio que analiza la repercusión en entidades locales de un sistema de depósito, devolución y retorno de envases. Le cedo la palabra, supongo que ya está por aquí, cerca, a Alfonso Villares Bermúdez, que es presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de Cervo, en Lugo, quien nos va a introducir en la oportunidad de este estudio y que nos va a presentar a la especialista que detallará los resultados del mismo en unos aproximadamente 20-30 minutos. Perdón una vez más por obligarle y por obligarlo a ellos a mirar continuamente el reloj, porque como le decía Juan esta mañana, el tiempo también es finito. Alfonso, está ya aquí. No sé si igual sentarnos o cómo hacemos. Sí, bien, vale. Muy buenas tardes a todos. Pues efectivamente soy del Ayuntamiento de Cervo en Lugo. Cuestión difícil de darse cuenta uno al escucharme, me imagino, pero por si acaso si hay algún despistado a estas horas de la tarde, ¿no? Es importante hacer esta aclaración. Bueno, la verdad es que me siento orgulloso a la hora de representar y estar en un grupo en donde estamos varios compañeros que hoy aquí me acompañan en la Comisión de Medio Ambiente de la Federación Española de Municipios y Provincias. Y orgulloso por eso, porque formamos un equipo de personas, todos ellos y todos nosotros, que somos representantes de nuestros vecinos en los distintos ayuntamientos de la geografía española. La verdad es que la FEM, la Federación Española, igual muchos no nos damos cuenta de la importancia que tienen y del trabajo que allí se realiza, igual hasta que nos formamos parte de ella, como ahora mismo es lo que me pasa a mí. Y tengo que destacar ese trabajo, el trabajo importantísimo que se está haciendo y que se hace continuamente desde la FEM, con su dirección y sobre todo con el distinto personal que hoy nos acompaña y que fueron ellos los que realizaron estas maravillosas jornadas que estamos a realizar. Pues desde la FEM se hace muchísimo trabajo y un trabajo que además tiene que redundar, y ese es el objetivo fundamental en todo el municipalismo español. Por eso que una de las cuestiones que realmente encargó desde el municipalismo español era hacer pues trabajos, en este caso una evaluación del impacto en la gestión municipal de la implantación obligatoria de un sistema de depósito, devolución y retorno ampliado, SDDR, y es una herramienta de la que se habla y de la que el municipalismo queremos tener información. Y eso es lo que ahora mismo nos va a hacer Esperanza que pertenece a la empresa Novotec, a quien se les encargó este trabajo. Pues ella nos va a dar unos datos que después todos veremos, y en tal caso yo al final haré una valoración, que no dejará de ser una valoración mía personal, pero sí que la haré. Pero bueno, yo creo que también a la evidencia de los datos que nos da Esperanza, pues yo creo que son datos muy importantes, muy indicativos y que, bueno, estaremos atentos, repito, aunque sean las 4 de la tarde. Casi me siento. Bueno, buenas tardes a todos. Soy consciente de que son las 4 de la tarde. Intentaré ser amena para que no se duerma nadie. Bueno, como nos estaban diciendo, desde la FEM se encargó un trabajo que era evaluar el impacto en la gestión municipal de la implantación obligatoria de un sistema de depósito, devolución y retorno, SDDR. Digamos, ¿qué pasaría en caso de que se implantase un SDDR obligatorio? ¿Qué implicación tendría para las entidades locales? ¿En qué va a repercutir eso a las entidades locales? Es a lo que pretende responder este trabajo. Bueno, el alcance que tendría este SDDR obligatorio abarca pues, una serie de materiales de envase, que serían el PET, el polietileno de alta densidad, acero, aluminio, cartón para bebidas y vidrio,
y de determinados productos envasados, aguas, zumos, cervezas, refrescos, vinos, cavas y bebidas espirituosas. Es decir, por hacerlo un poco genérico, envases de bebidas. ¿Vale? Quedan excluidos del alcance del SDDR, muy importante, los envases reutilizables. Se está hablando de envases, únicamente de envases de un solo uso, es decir, cuyo destino sería su reciclaje. No entraba dentro del alcance del estudio los envases reutilizables. Bueno, ¿en qué consiste un sistema de depósito, devolución y retorno? Contado rápidamente. Bueno, pues digamos que el productor envasador pone, digamos, en el mercado una serie de envases de bebidas. Cuando un consumidor va a un comercio a comprar, se le cobra un depósito, digamos, que garantiza o que pretende garantizar que después se retorne ese envase a la tienda para recuperar el depósito. Ese envase retornado al comercio, digamos, si se hace de una manera automática, vía máquina, que veremos un poco más adelante, pues puede ir directamente a un reciclador. Si no es así, si se recoge vía manual, es decir, si hay una persona que te recoge el envase y te devuelve el depósito, pues tiene que pasar por una planta de conteo para que se pueda, digamos, verificar que efectivamente es un envase sometido a SDDR y, digamos, pueda seguir ese flujo de reciclaje. Bueno, digamos, ¿cuál sería el alcance de este SDDR? Bueno, pues en global afectaría, digamos, casi el 57% en peso de los envases de esos materiales y bebidas que hemos visto antes. Todos esos envases que actualmente van por los flujos municipales de recogida, pues más de la mitad pasarían a formar parte del SDDR. ¿Qué características tendría ese sistema de depósito, devolución y retorno? Bueno, pues para poder modelizar, digamos, qué implicaciones tiene para las entidades locales, se han modelizado también las características que tendría ese sistema de depósito, devolución y retorno. ¿Cuáles serían los puntos de devolución? ¿Dónde podrían los consumidores, digamos, retornar esos envases? Bueno, pues se han considerado dos tipos de canales, digamos, los comercios minoristas, desde la pequeña tienda de barrio donde podemos comprar las bebidas hasta los grandes supermercados, y por otro lado los establecimientos del canal Horeca, hostelería, restauración y catering, es decir, restaurantes, bares, etc. En definitiva, todos aquellos que comercializan envases de bebidas. Existe un elevado número de estos establecimientos, sobre todo en los establecimientos Horeca. Estamos hablando de más de 44.000 comercios, más de 274.000 establecimientos de hostelería, restauración y catering. ¿Qué más se ha modelizado para simular este sistema de depósito, devolución y retorno? Una tasa de retorno del 90%. Es decir, 9 de cada 10 personas que compran el envase y a la que se les ha cobrado el depósito van a ir a devolverlo a la tienda. ¿Cómo se hace el retorno? Bueno, pues cuando uno lleva el envase a la tienda habría dos posibilidades. Una es introducirlo en una máquina. Seguramente todo el mundo ha visto algún ejemplo en otros países europeos. Se introduce el envase en la máquina te devuelve, digamos, normalmente un ticket para canjear en caja, digamos, por el importe de ese depósito. La otra opción es que fuera manual, que haya una persona que recoja el envase y que proporcione ese ticket para canjear en caja o directamente nos devuelva el importe del depósito. ¿En qué caso se ha estimado que se podría hacer un retorno automático? Bueno, pues en todos los grandes establecimientos y, digamos, para todos los materiales para los que es posible. Dentro de lo que es el estudio, estuvimos mirando, digamos, qué materiales pueden retornarse vía máquina, cuáles a día de hoy parece ser que no. No decimos que no pueda ser en un futuro, pero a día de hoy no. Por ejemplo, el polietileno de alta densidad y los bricks, el cartón bebida, pues a día de hoy no se retornan vía máquina, tiene que ser manual. Entonces, con esta fotografía, digamos, el 62% en peso de los envases sometidos a SDDR se gestionaría vía manual y el 38% vía automática. La gestión de los envases retornados, pues como decía antes, los que son vía manual tienen que ir a una planta de conteo, son envases que no se pueden compactar, tienen que ir tal cual para que en la planta de conteo se puedan reconocer y, digamos, ya ahí sí compactar y llevar a un reciclador.
mientras que aquellos que han sido recogidos en máquina sí que se pueden compactar en el establecimiento y llevar directamente a un reciclador. Como decía antes, en todos los casos el destino es el reciclado. No se ha considerado aquellos envases que puedan ser reutilizados. Bueno, con todas estas suposiciones, digamos, se ha cuantificado en términos económicos qué supondría la implantación de este sistema de depósito, devolución y retorno. Estimamos que sería necesaria una inversión inicial de 1.398 casi millones de euros, teniendo en cuenta las máquinas de conteo, que calculamos son más de 16.000 las que habría que poner, teniendo en cuenta plantas de conteo, que serían unas 56, calculábamos, y bueno, pues todos los costes asociados en transporte y en uso de las y demás. Luego, el coste de gestión neto calculado sería de 1.545 euros por tonelada. Bueno, o calculado en habitantes, 42,57 euros por habitante. El coste actual, por comparar un poco las situaciones, el coste actual que tienen los scrap, perdón, Ecoembes, Ecovidrio, para que todo el mundo lo entienda, sería un coste medio de 115,50 euros la tonelada. Como veis, pues el SDDR en este caso sería 13 veces más costoso. Una vez modelizado lo que sería el SDDR, pasamos a ver cuáles serían las implicaciones para las entidades locales. En primer lugar, digamos que se ha calculado qué cantidad se dejaría de recoger por los flujos de en los flujos de recogida municipal, considerando la recogida selectiva de vidrio, la recogida selectiva de envases y la recogida de fracción resto, en la que también van actualmente tanto envases ligeros como envases de vidrio. En definitiva, calculamos que en la recogida selectiva de vidrio la disminución en la cantidad es muy elevada, es entre un 73 y 74%, en la de los envases entre un 24 y 27%, y bueno, la fracción resto se ve menos afectada, un 3%, puesto que hay otros muchos, digamos, materiales y tipologías de residuos. Eso tiene un gran impacto tanto en las características del servicio de recogida municipal como ya en cuestión de ingresos y costes. En concreto, en lo que son las características del servicio, bueno, pues sería necesario ajustar el servicio de recogida municipal en lo posible a esas características. Y digo en lo posible porque, digamos, no se puede reducir el servicio en la misma proporción en la que se reduciría la cantidad de envases que se van a recoger. Porque el ciudadano ya tiene un servicio, digamos, ya está acostumbrado a un servicio, hay que garantizar cierta cercanía del usuario, del ciudadano al contenedor, con lo cual no se puede reducir en un 75%, digamos, el número de contenedores, al igual que las frecuencias de recogida. Digamos que eso ya entra en la calidad del servicio que se quiere prestar en la entidad local. Por otro lado, también habría que hacer ajustes en las plantas de selección o plantas de tratamiento. Digamos que esas plantas de alguna manera pasarían a estar sobredimensionadas, puesto que estaban dimensionadas para unas cantidades que ahora se ven reducidas considerablemente. Y luego, digamos, también habría que hacer ciertos ajustes porque habría un cambio tanto de composición como de características de los residuos de entrada. Digamos, se está quitando toda el envase de bebida, botella, lata, y eso hace cambiar las características de los residuos que entran en las plantas de selección. Otro aspecto más, bueno, pues podría conllevar una revisión o rescisión de los contratos entre las entidades locales y los gestores de residuos, puesto que pueden cambiar sustancialmente las características de los sistemas de recogida que hay contratados. Y bueno, pues en caso de estar así dispuesto en las cláusulas del contrato, pues las entidades locales tendrían que restablecer el equilibrio económico. En cuanto a los impactos en ingresos y costes de gestión que tendría el sistema de depósito, devolución y retorno para las entidades locales, si hablamos de ingresos que se tienen actualmente,
por la gestión de… En este caso hablamos solo de envases ligeros, de vidrio, de los envases de vidrio no tenemos datos, pero se calcula que la pérdida total de ingresos estaría entre 79, casi 88 millones de euros, redondeando la cifra que ahí aparece. Además, se produce otro efecto, que es el incremento del coste unitario de gestión. Es decir, como decíamos antes, si no se puede reducir las características del servicio en la misma proporción que se ha reducido la cantidad de residuos, lo que estamos haciendo es incrementar el coste unitario de gestión de esos flujos. Bueno, y por último, digamos que los envases sometidos al sistema de depósito, devolución y retorno que no son retornados, es decir, se estima un 10%, que son más de 120.000 toneladas, se seguirían recogiendo a través de los flujos de recogida municipal, con el consiguiente coste que eso tendría. Bueno, se han analizado también, digamos, qué resultados tendrían en cuanto a reciclado, es decir, cuánto se va a incrementar el reciclado. Desde dos puntos de vista, primero en lo que son los residuos de envases y después en lo que es el conjunto de los residuos municipales. Para eso se han analizado varios escenarios, un escenario actual, que bueno, puede no parecer tan actual, ¿no?, porque son datos 2014, pero es digamos, el último año para el que había datos publicados, digamos, de todas las fuentes de información que se han utilizado. Se han utilizado datos del anuario estadístico del Mapama, se han utilizado datos proporcionados por los SCRAP, Ecoembes y Ecovidrio, y por eso se ha tomado ese año de referencia. Se ha utilizado también un escenario 1-2020, que digamos supondría una evolución de la recogida selectiva actual de los envases ligeros y de vidrio. Este escenario se tiene en cuenta retomando un trabajo que ya se hizo promovido por la FEM en el año 2015, en el que se tenían en cuenta los objetivos de reciclado a alcanzar para el año 2020 y en el que se proponían una serie de medidas para alcanzar esos objetivos. Y después, digamos, los escenarios 2 son aquellos en los que se implanta un SDDR y se ha tenido en cuenta un escenario pesimista y un escenario optimista. Empiezo por el optimista, que es quizá más fácil. Digamos que el escenario optimista lo que modeliza es todos aquellos residuos que no serían SDDR se siguen repartiendo de la misma manera en los flujos de recogida municipal. Mientras que en un escenario pesimista se tiene en cuenta, digamos, un posible efecto o de confusión en los usuarios o de alguna manera de posible protesta, ¿no?, y en el que baja un poquito la participación en las recogidas selectivas. Con esos escenarios que planteamos, estos serían los resultados en el caso de los envases de vidrio. En la situación actual 2014, digamos que el reciclado de envases de vidrio está en un 67,47%. En el escenario 1-2020, en ese escenario, digamos, con una evolución de la recogida selectiva actual, se llegaría al 78,17%, y en los escenarios SDDR, pesimista y optimista, se alcanza un 87-88%. Es decir, se ve un incremento en la cantidad de residuos de envases de vidrio que se podían recoger. Mirando lo que serían los envases ligeros, lo hemos dividido en plástico y metal, puesto que son, digamos, los materiales para los que hay objetivos específicos establecidos. En lo que son los envases de plástico, bueno, pues en el escenario 1, situación actual, es un 61,37%. En ese escenario 1 evolucionados, en el escenario 1-2020, se alcanzaría un 65,72%. Y en los escenarios SDDR pues se llegaría a un 67-68%. En el caso del metal, pues partimos de más de un 83%. En un escenario, digamos, de mejora de la recogida selectiva actual se alcanzaría un 89,57%, y en los escenarios SDDR pues un 90-91%. Mirando digamos, esos los resultados con respecto a
digamos, a los residuos de envases con respecto a lo que se pone en el mercado de envases. Si miramos la contribución que tienen esos envases a los objetivos de reciclado de los residuos municipales, que en el año 2014 estaba en un 30,81%, la implantación del SDDR, digamos que aumentaría el reciclado en 1, no llega a 2 puntos. Digamos, pasaría de un 30,81 pues a un 33%. En el caso digamos, de ese escenario evolucionado 2020 en el que se mejora la recogida selectiva, se alcanzaría casi un punto más de reciclado. Aquí se hace también una comparativa de nuevo con los resultados de ese estudio que se hizo en 2015 sobre el cumplimiento de objetivos de reciclado de residuos municipales para el año 2020. Y digamos que sobre los datos anteriores que hemos visto, que son las 4 primeras columnas, se añade, digamos, qué pasaría si se mejora la recogida selectiva en otros materiales. Entonces, aquí añadido a los envases ligeros y los envases de vidrio, está también el textil y el papel cartón. Y en ese caso el incremento sería de 10,15 puntos. Si además se añade la materia orgánica, pues serían 8 puntos más. Y bueno, por último, pasando a lo que ya son las conclusiones del estudio, bueno, pues simplemente recopilar un poco los datos que hemos estado viendo. La implantación de un SDDR requeriría una inversión inicial que se estima en 1.398 millones de euros. El coste neto anual sería de 1.545 euros tonelada, el que estimamos 13 veces más que el de los actuales scrap. Es decir, un coste neto anual de 1.980 millones de euros. El porcentaje de reciclado de los envases ligeros podría pasar del 69 al 75% y el de vidrio del 67 al 88%, si se logra alcanzar esa tasa de retorno del 90%, que bueno, a priori creemos que es optimista, sobre todo en una situación de comienzo de funcionamiento del sistema. Además, considerando la totalidad de los residuos municipales, pues el incremento de reciclado apenas llega a 1,7 puntos. Y retomando, digamos, esos datos del estudio realizado para la FEM en el año 2015, pues digamos que impulsando la recogida selectiva de otros flujos, además de los de envases, como serían el papel y el textil, se podría aportar una mejora de 10,17 puntos y si además se tiene en cuenta la implantación de un contenedor para materia orgánica, pues podrían alcanzarse otros 8 puntos más. Y ya por último, bueno, pues decir que el impacto para los municipios sería bastante considerable, primero porque habría una disminución en las cantidades gestionadas en los distintos flujos de recogida municipal. En el vidrio aproximadamente un 74%, redondeando las cifras que aparecen ahí. En los envases en torno a un 25 o 26%. Luego, además, bueno, pues supone una pérdida de ingresos provenientes de los scrap, en este caso Ecoembes, Ecovidrio, aquí solamente está cuantificada la parte de los envases ligeros, que supondría entre 78 y 88 millones de euros. También supondría, como decía antes, un incremento significativo del coste unitario, euros tonelada, para la recogida y para el tratamiento selección. Y, por último, bueno, pues, podría conllevar una revisión o rescisión de los contratos y, digamos, si procede, pues restableciendo el equilibrio económico del mismo. Por mi parte, yo termino. Gracias. No hace falta, no hace falta. Nada, vale, pues estos son los datos que ponemos encima de la mesa desde la FEM, un estudio en donde, pues ante esta alternativa, pues los datos ya por sí solo hablan, muchísimo coste para la implantación, muchísimo coste en un principio de gestión. Los resultados en cuanto a las mejoras del reciclado pues no mejoran sustantivamente, sobre todo en el cómputo general, hablamos de un 1,75%. Y también, bueno, lo que sí vemos en el estudio es que igual hay otras facetas o hay otra fracción del residuo en donde sí se puede trabajar mucho, como puede ser un ejemplo la materia orgánica, ¿no?
Pero bueno, unos datos que están encima de la mesa y que se ponen a disposición de todas las administraciones, las que quieran, para verlos, para cotejarlos y que bueno, evidencian lo que aquí se pone y lo que aquí se dijo y lo que se transmitió por parte de Esperanza, y que le quiero dar las gracias, y el trabajo hecho, repito, por parte de del personal de la FEN y como no también con el apoyo de los distintos colaboradores que están con nosotros. Muchísimas gracias.